Hola, seguimos con el tema 8 oscilaciones y vamos a ver hoy el apartado 8.5 dedicado a las oscilaciones amortiguadas. Bueno, hasta aquí en los apartados anteriores hemos estudiado el oscilador armónico, que ya conocéis, y hemos visto en profundidad una masa sujeta a un muelle, la desplazamos de su posición de equilibrio e inicia un movimiento indefinido. Bueno, en realidad todos sabemos que esto en la práctica no es así. Es un hecho que cuando sujetamos una masa a un muelle, lo desplazamos de su posición de equilibrio y lo soltamos, inicia un movimiento oscilatorio que de forma más rápida o más lenta acaba poco a poco deteniéndose, ¿vale? En este caso podemos decir que el rozamiento interviene y el rozamiento acaba disipando energía mecánica y el oscilador acaba deteniéndose, ¿vale? Eso es lo que conocemos como un oscilador amortiguado. A la hora de estudiarlo vamos a introducir lo que se conoce como fuerza amortiguadora y que va a ser una forma de representar los diferentes rozamientos que intervienen sobre el sistema, ¿vale? Es una fuerza que, como todo rozamiento, se va a oponer al movimiento del sistema y va a hacer que su energía mecánica vaya disminuyendo. Antes de empezar con el tratamiento matemático de las oscilaciones amortiguadas, vamos a clasificarlas, vamos a ver los diferentes tipos de amortiguamiento que hay. El primero sería lo que conocemos como movimiento subamortiguado, que correspondería a un amortiguamiento débil y en el que la amplitud va decreciendo pues poco a poco, lentamente en el tiempo. El caso extremo sería el movimiento sobreamortiguado, el amortiguamiento es muy grande y ni siquiera llega a efectuar una oscilación, ¿vale? El objeto vuelve rápidamente a su posición de equilibrio. Entre una y otra tendríamos lo que conocemos como el movimiento críticamente amortiguado, que es lo que va a separar el subamortiguado del sobreamortiguado. Y bueno, en este caso el amortiguamiento sería el amortiguamiento crítico, sería el amortiguamiento mínimo para que no se produzca una oscilación. Ahora después veremos matemáticamente cómo tratar esto y veréis qué chulo. Bueno, vamos a empezar a desarrollar la ecuación para las oscilaciones amortiguadas. Antes de ello, vamos a recordar lo que hicimos con el oscilador armónico, ¿vale? Sin amortiguación. Teníamos una masa sujeta a un muelle, desplazábamos esa masa de su posición original una distancia x y sobre él intervenía la fuerza restauradora del muelle, esa F igual a menos kx, ¿vale? Es lo que hemos hecho en apartados anteriores. Aplicábamos ahí, para obtener la ecuación del oscilador armónico, aplicábamos la segunda ley de Newton. Fuerzas que intervienen sobre el sistema es igual a masa por aceleración. En este caso, la única fuerza no compensada que interviene es la fuerza restauradora del muelle, menos kx. Bueno, pues menos kx es igual a masa por aceleración. Esto ya lo hemos hecho anteriormente. Recordar que desarrollábamos esa expresión y llegábamos finalmente a la ecuación para el oscilador armónico, que es la que tenéis abajo recuadrada. Esa ecuación diferencial, relativamente sencilla, tenía solución, que la hemos visto, la hemos trabajado ya. Nos daba la posición en función del tiempo, bien en términos de una función coseno o bien en términos de una función seno. Todo esto ya está visto y lo hemos trabajado, ¿vale? Lo ponemos aquí porque ahora vamos a hacer algo muy parecido. El tratamiento de las oscilaciones amortiguadas va a ser muy similar, solo que introduciendo pues un término nuevo. Vamos a ello. Vamos a introducir las fuerzas amortiguadoras, que hemos dicho que representaban los diferentes rozamientos que intervienen sobre el sistema. Esa fuerza amortiguadora va a ser igual a menos b por v, donde v es el vector velocidad. Ese menos que tenéis delante lo que me está indicando es que la fuerza va a ir en sentido contrario de la velocidad. Es decir, cuando el objeto se mueva hacia arriba, la fuerza, como hace siempre la fuerza de rozamiento, va a ir en sentido contrario, ¿vale? Y v es una constante conocida frecuentemente como la constante de amortiguamiento. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Tenéis a la derecha la ecuación del oscilador armónico, la que hemos visto anteriormente. Masa por aceleración es igual a la fuerza que interviene, que en aquel caso era solamente la fuerza restauradora del muelle, menos kx. Y ahora vamos a coger esa ecuación y vamos a añadir la otra fuerza. En nuestro sistema amortiguado tenemos que la masa por la aceleración es igual a las sumas de las fuerzas que intervienen. Tenemos por una parte menos kx, la fuerza restauradora del muelle, a la que ahora le añadimos la fuerza amortiguadora, menos b por v, ¿vale? Esta es nuestra nueva expresión que vamos a intentar desarrollar como hemos hecho anteriormente en el movimiento armónico. Ahí lo tenéis, pasamos todos los términos a
a la izquierda de la ecuación. La velocidad la ponemos como derivada de x con respecto al tiempo. Y ahí tenemos una expresión final donde tenemos la masa por la derivada segunda de la posición, más la constante de amortiguamiento b por la derivada primera de la posición con respecto al tiempo, más k por x, ¿vale? Igual a 0. Bueno, pues esta es la ecuación para las oscilaciones amortiguadas. Un tratamiento o una forma de proceder similar a la anterior. Cogemos la segunda ley de Newton y igualamos masa por aceleración a las fuerzas que intervienen. En este caso, dos fuerzas, la restauradora del muelle y la fuerza amortiguadora. Bueno, es una ecuación diferencial con cierta dificultad para resolver. Aquí estamos en un curso de primero de universidad, se supone, y se supone que todavía no habéis visto ecuaciones diferenciales. Para aquellos que la hayáis visto, os recomiendo que cojáis la ecuación del oscilador armónico y esta ecuación para el oscilador amortiguado, intentéis resolverla porque es algo realmente bonito, ¿vale? Para aquellos que todavía no hayáis visto pues, las ecuaciones diferenciales, bueno, pues apuntaros estas dos ecuaciones y ya veréis cuando empecéis el tratamiento de ecuaciones diferenciales como estos dos ejemplos son muy importantes y además os van a aparecer, porque son de estos ejemplos que se resuelven en prácticamente todos los libros de ecuaciones diferenciales. Bueno, nosotros aquí vamos a dar directamente la solución, porque si no necesitaríamos dedicar como 2 o 3 vídeos y no tenemos tiempo para ello. Y bueno, la solución de esa ecuación que tenéis ahí es esa que tenéis abajo. La posición será igual a A sub 0. A sub 0 es la amplitud del sistema sin amortiguar, ¿vale? Lo que sería la amplitud de un oscilador armónico, por un término exponencial que depende del tiempo y por el coseno de omega prima t más la fase inicial. Esa omega prima t será también diferente a la omega del sistema sin amortiguar, del oscilador armónico. Bueno, vamos a ir trabajando un poquito esta ecuación porque a partir de aquí vamos a sacar un montón de consecuencias chulísimas. Para empezar, si os fijáis, ahí tenemos x es igual a un pegote, a eso que veis ahí, esa a por la exponencial que multiplica el coseno. Si sacamos eso que tenéis ahí que he puesto en rojo, ¿vale? Eso que tenemos delante del coseno sería la nueva amplitud del sistema. Fijaros que en el oscilador armónico la amplitud era constante, pero ahora la amplitud va a depender del tiempo. La amplitud de este nuevo sistema amortiguado será igual a la amplitud del sistema sin amortiguar multiplicada por un término exponencial que depende del tiempo. Como además ese exponencial lleva un menos delante, lo que va a hacer es que la amplitud vaya disminuyendo, que es exactamente lo que veíamos en el dibujo que hemos utilizado para representar las oscilaciones amortiguadas y lo que sabemos que pasa en la realidad, ¿vale? La nueva amplitud del sistema será la amplitud inicial multiplicado por un factor exponencial que hace que la amplitud disminuya con el tiempo. Por otra parte tenemos la frecuencia angular prima, que será la frecuencia angular del sistema amortiguado y que no coincide con la frecuencia angular del sistema armónico sin amortiguar. Fijaros que depende de esa frecuencia del sistema sin amortiguar, omega sub 0, pero también depende de parámetros como la masa y como la constante de amortiguamiento B, ¿vale? Recordad que la omega sub 0 era la raíz de k partido por m, eso ya lo hemos visto anteriormente. Bueno, pues esto es un poco lo que tenemos ahí, vamos a seguir trabajándolo. Nos quedamos con la ecuación, la solución para la ecuación del oscilador armónico y nos quedamos con esa expresión que hemos obtenido para la nueva frecuencia del oscilador amortiguado, esa omega prima. Vale, la tenemos ahí, fijaros que es omega sub 0 por una raíz. Lo de dentro de la raíz debería ser positivo o cero si queremos que esto tenga sentido. Por lo tanto, a partir de ahí vamos a hacer una primera aproximación. Vamos a suponer que ese 1 que tenemos dentro de la raíz es mucho mayor que la fracción que tenemos entre paréntesis, ¿vale? Si eso es así, si eso es mucho mayor, pues cuando tengamos 1 menos un número muy pequeñito, pues se nos va a quedar 1 y la frecuencia del oscilador amortiguado será aproximadamente igual a la frecuencia del oscilador sin amortiguar. Por otra parte, cuando esa fracción sea del orden de 1, tendremos 1 menos un número que es prácticamente 1, pues nos va a dar prácticamente 0, ¿vale? Y la frecuencia del oscilador amortiguado será prácticamente 0, lo que me va a indicar que prácticamente el sistema no va ni siquiera a oscilar. En esta última expresión, S1 igual a B partido por 2m omega sub 0, podemos despejar la B y obtenemos lo que se llama, lo que se conoce como constante de amortiguamiento crítica, ¿no? Que va a ser el valor que va a hacer que esa raíz me dé prácticamente 0.
¿vale? Bueno, pues ahora con esta expresión que tenemos ahí podemos darle un poco de sentido a la clasificación que hicimos anteriormente de las oscilaciones amortiguadas, ¿vale? Cuando B sea menor que la constante B crítica, tendremos un movimiento subamortiguado, es decir, el sistema va a oscilar y al cabo de un determinado tiempo pues va a amortiguarse totalmente. Cuando B sea mayor que la constante B crítica, ¿vale? Tendremos un movimiento sobreamortiguado, es decir, no va a producirse ni siquiera una oscilación, y ese punto de separación entre el movimiento subamortiguado y el sobreamortiguado será cuando la constante B sea igual a la B crítica. Bueno, pues continuamos con cosas bastante interesantes del oscilador armónico. Vamos a ver ahora los aspectos energéticos, que sabéis que en física pues todo lo que tenga que ver con la energía siempre es algo muy importante. Nos quedamos con la ecuación que hemos obtenido antes como solución de la ecuación del oscilador armónico, pero ahora en vez de fijarnos en el término de la frecuencia, vamos a fijarnos en el término de esa nueva amplitud que hemos obtenido, ¿vale? Recordad que en el oscilador amortiguado la amplitud no es constante, sino que depende del tiempo. Bueno, si recordamos la expresión para la energía mecánica de un oscilador, ¿vale? La energía mecánica del oscilador era un medio de la masa por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Si sustituimos esa amplitud por la nueva amplitud, la del oscilador amortiguado, tenemos esa expresión que tenéis ahí. Elevamos todo lo que hay dentro al cuadrado, se me queda la a sub 0 elevado al cuadrado y la exponencial elevado al cuadrado. Una exponencial elevado al cuadrado, el 2 multiplica el exponente, se me quedaría menos 2bt partido 2m, y ese 2 y ese 2 se anulan y obtenemos la expresión que tenéis ahí al final, ¿vale? Si os fijáis, si quitamos la exponencial, lo que tenemos delante es la energía del oscilador armónico, sin amortiguar. De tal manera que podemos decir que la energía del oscilador amortiguado es igual a la energía del oscilador armónico E sub 0 multiplicado por una exponencial que depende del tiempo. Es decir, conforme pasa el tiempo, la energía mecánica del oscilador amortiguado va a ir reduciéndose. Podemos expresar también la fórmula que hemos obtenido en función del parámetro tau, ¿vale? Que es lo que se conoce como tiempo de extinción o constante de tiempo, y que es igual a la masa dividido entre la constante B, ¿vale? Obtenemos así una expresión para la energía del oscilador amortiguado. Recordemos esto porque es muy importante. La energía del oscilador armónico sin amortiguar es constante. La energía mecánica se conserva, no aparece rozamiento. Pero si interviene el rozamiento, si tenemos un oscilador amortiguado, la energía ya no es constante, va a depender del tiempo y poco a poco se va a ir reduciendo. Y la fórmula que tenéis ahí recuadrada es la fórmula que nos da cómo varía esa energía. Bueno, la tenéis ahí también el parámetro tau. Y bueno, ya estamos acabando. Simplemente introducir un parámetro, un término que a veces aparece en algunos libros, en algunos problemas, que es el factor de calidad, también conocido como factor Q, y que bueno, simplemente por si os lo encontráis que no os sorprenda. Es una forma también de relacionar algunos de los parámetros que ya hemos visto, ¿vale? El factor Q es igual a la frecuencia angular omega sub 0 multiplicado por el parámetro tau, o también omega sub 0 por m partido por b. ¿Vale? Y normalmente es un número adimensional y que en el caso de una amortiguación débil, pues bueno, viene a ser inversamente proporcional a la pérdida de energía, a la pérdida de relativa de energía por ciclo o por vibración. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ahí tenéis un resumen de todo lo que hemos visto. Queríamos estudiar el oscilador amortiguado, donde las oscilaciones poco a poco se van extinguiendo. Para ello introdujimos la fuerza amortiguadora. Tuvimos una ecuación para las oscilaciones amortiguadas parecida a la ecuación del oscilador armónico, pero con un término más. Obtuvimos su solución, que hemos analizado estudiando su frecuencia, la nueva frecuencia angular del oscilador amortiguado, y estudiando la nueva amplitud. Hemos estudiado también la energía y acabamos de obtener cuál es la fórmula para la energía del oscilador armónico. Y además hemos introducido diferentes parámetros o constantes que antes no conocíamos. Pues nada, esto es todo. Un saludo y hasta pronto.